Semana 15. El ensayo argumentativo. El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario, si es que es un ensayo desde el rubro de la literatura, al igual que la poesía, la ficción y el drama. El ensayo con el que se suelen encontrar los estudiantes es un ensayo que constituye una pregunta de tarea o examen y que se diferencia de otros tipos de redacción en que utiliza un tono formal. Por ello debe evitarse el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las observaciones tangenciales o irrelevantes. Hay que tener presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado, que es más informal, y el escrito, que es formal, en español que en inglés, por lo que a un angloparlante a menudo el estilo español le parecerá impersonal e incluso pretencioso. El ensayo se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia. De hecho, el propósito fundamental del ensayo de examen o tarea es demostrar los propios conocimientos sobre el curso de la manera más completa posible. Es importante responder exactamente a la pregunta. El ensayo argumentativo es una forma libre de expresión. Si bien es cierto que plantea un punto de vista, el ensayo puede incluir comentarios, dudas, anécdotas y experiencias. Tú no te propones agotar el tema, sino simplemente exponer tu pensamiento, tu reflexión en torno al tema escogido. Hay que tener en cuenta que un ensayo suele juzgarse de acuerdo con 3 criterios. Número 1, un contenido relevante. Número 2, un argumento apropiado y bien organizado. Número 3, el uso correcto e idiomático del lenguaje. Los pasos para elaborar el ensayo. Hacer una lista, una vez hecha, intente buscarle un orden lógico y ordenarla por categorías. 2. Hacer un esbozo, outline. Ello le permitirá presentar todas las ideas así como los argumentos centrales de un modo visual. Y número 3. Escribir el primer borrador, draft, y luego todos los que sean necesarios. Características del ensayo. Además del sello individualista, el ensayo se caracteriza por su estructura o libre forma sintética y de extensión relativamente breve. Su variedad temática, se pueden exponer ideas de todas clases, filosóficas, científicas, morales, estéticas, literarias, etc. Su tono variado, dependiendo de cada autor, puede ser profundo, poético, retórico, satírico, humorístico, etc. La amenidad en la exposición que sobresale ante el rigor sistemático de esta. La lógica argumentativa es crucial en un ensayo y lograrla es algo más sencillo de lo que parece. Depende principalmente de la organización de las ideas y de la presentación. Para lograr convencer al lector hay que proceder de modo organizado desde las explicaciones formales hasta la evidencia concreta, es decir, de los hechos a las conclusiones. Para lograr esto, el escritor puede utilizar 2 tipos de razonamiento, la lógica inductiva o la lógica deductiva. De acuerdo con la lógica inductiva, el escritor comienza el ensayo mostrando ejemplos concretos para luego deducir de ellos las afirmaciones generales. Para tener éxito, no solo debe elegir bien sus ejemplos, sino que también debe de presentar una explicación clara al final del ensayo. La ventaja de este método es que el lector participa activamente en el proceso de razonamiento y por ello es más fácil convencerle. De acuerdo con la lógica deductiva, el escritor comienza el ensayo mostrando afirmaciones generales, las cuales documenta progresivamente por medio de ejemplos concretos. Para tener éxito, el escritor debe explicar la tesis con gran claridad y a continuación debe utilizar transiciones para que los lectores sigan la lógica argumentativa desarrollada en la tesis. La ventaja de este método es que si el lector admite la afirmación general y los argumentos están bien construidos, generalmente aceptará las conclusiones. ¿Cuándo debemos utilizar uno u otro método? Eso depende del tema que deseemos tratar.
En el caso de un asunto que le es familiar al lector, la lógica inductiva, con la participación activa del lector, suele resultar más interesante. Ahora bien, si los lectores perciben el asunto como desconocido, complicado o más allá de su propia experiencia, reaccionarán más positivamente al método deductivo. El escritor puede así presentar las opiniones de los expertos al principio, lo cual le sirve a los lectores como guía o consejo en una materia desconocida. Ojo, los problemas lógicos que hay que evitar son las generalizaciones, comentarios sin fundamento, los argumentos circulares, que explican el tema con las mismas palabras de la introducción sin aclaraciones, los saltos de lógica, que son la información irrelevante que no tiene conexión alguna con las premisas propuestas. En la estructura del ensayo argumentativo tiene primero el título. Luego, el primer párrafo llega a ser la introducción, donde debe incluir la presentación del tema, el punto de vista y la tesis que se defiende. Tercero, vienen los párrafos de desarrollo o argumentativos, en el cual es el análisis del tema con argumentos a través de ejemplificaciones, comparaciones, cifras, estadísticas, pequeñas historias, citas, hechos. En otras palabras, evidencias que acompañen estos argumentos. También deben o se pueden incluir los contraargumentos conjuntamente con sus evidencias. Y en el último párrafo aparece la conclusión, síntesis o reafirmación de la tesis, propuesta de las soluciones e impresión final. Y la mayoría, el autor da su firma al final del ensayo argumentativo. Tenemos el siguiente ejemplo, titulado Aprendamos a tocar un instrumento musical. Primer párrafo de introducción. Una de las preocupaciones de nuestros padres cuando somos chicos es que aprendamos a tocar un instrumento musical. Creemos que es un acierto. Primer argumento. Una razón principal es que nos induce a ser constantes en nuestros propósitos. El hecho de acudir a las clases y seguir practicando permanentemente en la casa nos llena de fuerza de voluntad. Otra razón es que despierta nuestra sensibilidad tanto en la apreciación musical como en la expresión, desarrollando nuestro mundo interior, a veces desconocido por nosotros mismos. También nos disciplina porque tenemos que cumplir horarios fijos, alternando el colegio con la práctica musical. Las horas disponibles para ambas actividades no son intercambiables. Son los argumentos de la parte del desarrollo. Y la conclusión. Por estas razones debemos decir sí al aprendizaje de un instrumento musical. Desde niños tienen múltiples beneficios formativos. Autor Angélica Briceño. Un posible esquema del ensayo argumentativo podría ser como aparece en la pantalla, donde el 10% ocupa la introducción, que es la presentación, cuál es mi tesis. El 80% es el desarrollo de los argumentos, cuáles son los que sustentan mi tesis, y el 10% la conclusión, cuál es mi reflexión al final. La siguiente fase después de estructurar y redactar el ensayo argumentativo, debes revisarlo y evaluarlo, por ejemplo, tomando en cuenta ciertos criterios. Si la introducción cumple adecuadamente con su función, si la postura asumida acerca del tema que se trata es clara y precisa, si los argumentos se construyen como reflexiones basadas en la propia experiencia, si el texto organiza las propias creencias y experiencias como argumentos de una opinión. La conclusión propuesta se deriva de sus argumentos y no presenta información nueva.